África Historia de un continente por John Ilfe, páginas 193 a 207. El tráfico de esclavos en el Atlántico. Una historia de África debe dedicar algunas páginas a la trata de esclavos en el Atlántico, no solo por razones morales y emocionales, sino también por la importancia que tuvo en la evolución del continente. Desde mi punto de vista, sus efectos fueron enormes, complejos, y solo se entienden a la luz de la larga lucha librada por las sociedades africanas contra la naturaleza. Las exportaciones de esclavos frenaron el crecimiento demográfico de África Occidental durante al menos 2 siglos. La trata de esclavos dio lugar a nuevas formas de organización política y social, a una mayor utilización de esclavos en el continente y a una mayor insensibilidad ante el sufrimiento. El África subsahariana ya se había quedado atrás en el desarrollo tecnológico, pero el tráfico atlántico agudizó su atraso. Sin embargo, a pesar de tanta desdicha, no debemos olvidar que los africanos sobrevivieron a la trata de esclavos, conservando relativamente intacta su independencia política y sus instituciones sociales. Paradójicamente, este vergonzoso periodo de la historia también aguzó al máximo la capacidad de resistencia del ser humano. Era el sufrimiento lo que daba a África su esplendor, orígenes y crecimiento. El tráfico de esclavos del Atlántico comenzó en 1441, cuando un joven capitán de marina portugués, Antão Gonçalves, raptó a un hombre y a una mujer en la costa del Sahara Occidental para complacer a su señor, el príncipe Enrique el Navegante. Debió de complacerle, porque Gonçalves fue nombrado caballero. 4 años después, los portugueses construyeron un fortín en la isla de Arguín, en la costa de Mauritania. Ahí compraban esclavos y, sobre todo, el oro que, por entonces, escaseaba mucho. En 1415 fracasó el intento de los marinos portugueses de apoderarse del comercio del oro mediante la ocupación de Ceuta en la costa marroquí. Fueron caboteando hacia el sur por la costa occidental africana en busca de las minas de oro. La isla de Arguín era un señuelo para desviar a las caravanas de oro de Marruecos. Pero los esclavos no fueron un producto más, ya que, desde mediados del siglo XIV, había buen mercado para ellos en el sur de Europa, donde la mano de obra escaseaba a causa de la peste negra, y la esclavitud había sobrevivido desde tiempos romanos en el servicio doméstico y en ciertas bolsas de agricultura intensiva, sobre todo en la producción de azúcar, que los europeos adoptaron de los musulmanes durante las cruzadas. A medida que la caña de azúcar se difundía hacia el oeste por el Mediterráneo y las islas atlánticas como Madeira, hasta alcanzar América, las plantaciones fueron dependiendo, cada vez más, de la mano de obra esclava. La trata de esclavos en el Atlántico respondía en gran medida a esa demanda. Pero ese comercio también dependía de que los africanos estuvieran dispuestos a vender esclavos. La despoblación, que dificultaba que se pudiera garantizar el trabajo por medios puramente económicos, ya había fomentado la esclavitud y la trata de esclavos entre muchos pueblos africanos, aunque no la practicaran todos. En el fuerte de Arguín, los portugueses trataban con los moros, abastecedores desde muy antiguo del mercado de esclavos sahariano. Cuando los portugueses navegaron costeando hacia el sur hasta la desembocadura del río Senegal en 1444, vieron que sus pobladores estaban asimismo integrados en el tráfico norteño. Un cronista escribió: "El rey se mantiene gracias a las incursiones que le proporcionan muchos esclavos de su propio país y de países vecinos. Emplea esos esclavos para labrar las tierras, pero también vende muchos a los moros, a cambio de caballos y otros bienes uno. Los jinetes Wolof pagaban a los portugueses entre 9 y 14 esclavos por caballo. Pero no todos los pueblos ribereños del Senegal estaban inmersos en la trata de esclavos sahariana. Los Jola de orillas del Casamance, al sur del moderno Senegal, carecían de jefes y solo les interesaba el ganado. Evitaron todo trato con los europeos hasta finales del siglo XVI y no contaron con mano de obra dependiente hasta el XX. Los Baga de la moderna Guinea se negaron a tomar parte en la trata de esclavos a lo largo de toda su historia. Al igual que los Kru de la moderna Liberia y otros pueblos vecinos carentes de organización política compleja, se resistieron a la esclavitud con fiereza y, cuando los capturaban, eran tan propensos a matar a sus amos o a suicidarse que los europeos dejaron de esclavizarlos.
Un cuantioso número de los esclavos que escaparon en América para crear los grupos de cimarrones procedían de comunidades africanas que apenas estaban políticamente organizadas. En África Occidental la esclavitud no se practicó solo entre los pueblos islamizados de la sabana. También se esclavizaban linajes, convirtiendo a los nuevos dependientes en miembros subordinados. Los portugueses lo descubrieron cuando se toparon con los pueblos Akan de la Costa de Oro, allá por 1471. Allí empezaba el comercio sahariano y estaban las principales fuentes de oro de África Occidental. En 1482 construyeron en el Mina, en la moderna Ghana, la primera fortaleza europea en África tropical. Con el tiempo se apoderaron de la mitad de las exportaciones de oro del occidente africano. Un oro que, en 1506, constituía aproximadamente la cuarta parte de las rentas de la corona portuguesa. Cada vez se exportaba menos oro y más esclavos, pero, hasta principios del siglo XX, los esclavos no fueron la mercancía de mayor valor que exportaba África Occidental. El problema para los portugueses de la Costa de Oro era con qué pagar el oro. En aquellas tierras no sobrevivían los caballos. Al principio, los portugueses aprovecharon la gran demanda de armas de fuego, pero el Papa prohibió su venta para evitar que fueran a parar a manos de musulmanes hostiles. Después ofrecieron piezas de tela, procedentes de otras partes de África, metales, de Europa, y esclavos. Al principio, los Akan cambiaban esclavos por oro. Entre 1500 y 1535 compraron a los portugueses entre 10.000 y 12.000 esclavos, utilizándolos para acarrear tierra adentro otras mercancías importadas, pero sobre todo para desbrozar parcelas de selva y dedicar la tierra a la agricultura, su ocupación básica. Los portugueses compraron algunos esclavos a Benín, que se estaba expandiendo militarmente y tenía cautivos que vender. Pero en 1516 Benín dejó de exportar esclavos de sexo masculino por miedo a quedarse sin mano de obra. Desde entonces, la mayoría de los esclavos vendidos a los Akan probablemente procedieran del delta del río Níger y de las tierras de los Igbo, hacia el este. Al igual que en Asia, los portugueses se convirtieron en los intermediarios marítimos de una red comercial indígena. Los primeros portugueses descubrieron a un socio especialmente valioso para sus tratos comerciales. En 1482, el rey del Congo se enteró de que habían aparecido a la altura del estuario del río Congo unos seres marinos nunca vistos. Los marinos portugueses pronto establecieron relaciones mutuamente ventajosas con los gobernantes extranjeros del reino, cuya vacilante autoridad descansaba en la concentración de esclavos en los alrededores de la capital. Allí, como sucedía entre los Wolof, la trata de esclavos se había convertido en un negocio en el que gobernantes y súbditos tenían intereses contrapuestos. Ávido de nuevos recursos y de apoyo exterior, el rey del Congo aceptó el bautismo y su hijo, Afonso Mbembansinga, que usurpó el trono en 1506, fue mucho más allá adoptando no solo la vestimenta, sino también los títulos, la etiqueta, la tecnología y la literatura cristiana. Esta estrategia prosperó durante una década hasta que sobrevino la crisis. Desde 1500 los portugueses habían estado creando plantaciones de caña de azúcar en la isla de Santo Tomé, en el Golfo de Guinea frente a la costa del moderno Gabón, y el Congo les proporcionaba la mano de obra. En 1526, cuando el reino estaba exportando de 2.000 a 3.000 esclavos al año, Afonso exponía sus quejas a su homólogo portugués. Muchos de nuestros súbditos codician ávidamente las mercaderías que vuestras gentes traen a nuestros reinos. Para dar gusto a sus desmedidos apetitos, capturan a muchos individuos de nuestra comunidad negra, libres o manumitidos, incluso nobles, hijos de nobles y hasta miembros de nuestra propia familia. Se los venden a los blancos, esa corrupción y depravación está tan extendida que nuestras tierras se han ido despoblando, es en verdad nuestro deseo que se prohíba a los esclavos transitar por este reino y que se acabe con el comercio de esclavos. 2. El rey de Portugal le replicó que el Congo no tenía otra cosa que vender. Afonso no acabó con la trata de esclavos, pero la limitó y la reguló. Su reino se extendió y perduró hasta mediados del siglo XVI.
Los portugueses buscaron esclavos en otros lugares y acabaron fundando un centro en Luanda, en 1576, que se convertiría en la base desde la que los europeos llevarían a cabo la conquista y realizarían expediciones en busca de esclavos. La fundación de Luanda respondía a una nueva fase en la trata de negros. Los primeros esclavos procedentes de África Occidental desembarcaron primero en Portugal, luego en Madeira y después en Santo Tomé. Los envíos directos desde África a las Américas comenzaron en 1532. Cuando las enfermedades europeas y africanas diezmaron a los pueblos amerindios, los esclavos africanos los sustituyeron, debido a que eran los únicos lo suficientemente numerosos. Además, resultaban más baratos que contratar a campesinos blancos y eran inmunes tanto a las enfermedades europeas como a las africanas, pues vivían en la periferia tropical del Viejo Mundo. A finales del siglo SV, casi el 80% de todos los esclavos exportados por África Occidental estaban destinados a América, sobre todo a Brasil, donde el cultivo de la caña de azúcar arraigó en la década de 1550. Tabla 7.1. Esclavos africanos embarcados. Rumbo al Atlántico por siglos, 1519, 1867, de 1519 a 1600, 266.000, de 1601 a 1700, 1.252.800, de 1701 a 1800, 6.096.200. De 1801 a 1867, 3.446.800. En total se traficaron aproximadamente 11.061.800. Las cifras, sin embargo, eran todavía relativamente bajas. Solo se exportaron entre 3 y 4.000 esclavos al año en los últimos 80 años del siglo SV. Los datos proceden de un exhaustivo estudio realizado en la década de 1990 en el que se analizaban los registros de 27.233 viajes de negreros realizados entre 1519 y 1867, aproximadamente el 70% de todos los realizados, a los que sumaba una estimación que cubriera a los no registrados. Como muestra la tabla 7.1, el comercio relativamente modesto en el siglo SV fue creciendo rápidamente durante el siglo SV y alcanzó su punto culminante en el SV. El cuarto de siglo en el que África vendió el mayor número de esclavos fue el que va de 1776 a 1800, 1.921.100. A lo largo del siglo XX la trata de negros fue decayendo paulatinamente. El cambio más importante tuvo lugar a mediados del siglo SV. Hasta entonces, no se exportaban más de 10.000 esclavos al año, la mayoría comprados por portugueses para venderlos en Brasil. Pero en 1630 los holandeses conquistaron el norte de Brasil, en 1637 tomaron el Minas y en 1641 pasaron a ocupar Luanda, acabando con la hegemonía portuguesa en la costa occidental africana. A partir de la década de 1640, los holandeses suministraron muchos esclavos, más baratos, a las nuevas plantaciones de caña de azúcar de la colonia británica de Barbados y a las islas caribeñas de Martinica y Guadalupe, a la sazón en manos francesas. Esto atrajo a comerciantes británicos y franceses que, poco a poco, fueron sustituyendo a los holandeses. Primero se hicieron cargo del tráfico las compañías privilegiadas, la Royal African Company obtuvo su privilegio en 1672, y luego, en el siglo SV, armadores privados afincados sobre todo en Liverpool y Nantes. Jamaica, la mayor colonia británica de esclavos, sobrepasó pronto a otras islas caribeñas donde se cultivaba la caña de azúcar, aunque el productor más importante era la colonia francesa de Santo Domingo, Haití, que importó cerca de 1 millón de esclavos a lo largo del siglo SV y fue escenario, en 1791, de la única gran rebelión triunfante de esclavos de la historia de la humanidad. En resumen, el 49% de los esclavos exportados se vendieron en las islas del Caribe, el 41% en Brasil, y menos del 4% en América del Norte, que estaba más lejos de África.
El precio de los esclavos subió un 150% en el Caribe a lo largo del siglo XX, y el porcentaje que iba a parar a manos de los comerciantes de África Occidental pasó de un 25 a un 50 por 1003. Debido a que las manufacturas importadas se abarataban cada vez más gracias a los adelantos de la industria europea, los ingresos de los negreros aumentaron de modo espectacular. Un esclavo que valía 2 piezas de lino en Dahomey en 1674 se vendía por 70 piezas en 17.504. Los negreros se fueron desplazando paulatinamente hacia el sur. Los primeros procedían principalmente de Senegambia, de la costa de Guinea Superior, desde la moderna Bissau hasta Liberia, y el centro de África Occidental, sobre todo de Congo y Angola, que nunca dejó de ser un buen proveedor que aportaba el 44% de todos los esclavos exportados. A mediados del siglo XX, el tráfico se incrementó en Costa de Oro y la Ensenada de Benín, incluidos los reinos de Dahomey y Yoruba. Las zonas de expansión del siglo XX fueron la Ensenada de Biafra, en especial, el delta del Níger, y Mozambique. Las plantaciones precisaban de hombres jóvenes. La Royal African Company les decía a sus agentes: cuando transporten esclavos en nuestros barcos, observen siempre que los negros sean bien parecidos y sanos, que tengan entre 15 y 40 años y que, al menos, 2/3 de los esclavos sean hombres. Se seguían las instrucciones referentes al género. 2/3 de los esclavos exportados a América fueron hombres, por lo que solían costar un 20 o un 30% más que las mujeres en la costa de África Occidental. Puesto que tanto las sociedades africanas como la sahariana preferían esclavas, las diferentes ramas del comercio se complementaban. Pero los mercaderes europeos probablemente capturaran más niños, menores de 14 o 15 años, de los que necesitaban. Un 21% de todos los que llegaron al Caribe en el siglo XXV. La razón era que la legislación europea permitía acomodar en un barco a más niños que adultos. El modo de operar y la experiencia. La mejor forma de entender el tráfico de esclavos es seguir a una víctima desde el lugar en que la redujeron al cautiverio en el interior de África Occidental hasta su llegada a América. Poco sabemos acerca de la esclavización, pero un misionero de mediados del siglo VI de Sierra Leona, Sigismund Coelle, pidió a 177 libertos, y a 2 mujeres cuyo testimonio debemos omitir, que describiesen cómo les redujeron a la esclavitud. 6. De ellos, un 34% afirmó haber sido cazado en la guerra, ya fueran guerras entre comunidades o expediciones a gran escala montadas para ser cautivos, como las grandes incursiones anuales que los jinetes de la sabana llevaban a cabo contra los pueblos agricultores. Coelle no menciona los cautivos tomados por los dirigentes en expediciones contra sus propios súbditos, algo frecuente en el Congo y otras regiones en el siglo XX. Un 30% de sus informadores, sobre todo Igbos y otros pueblos de la selva que no estaban organizados en reinos, había sido raptado. De hecho, los Igbo del siglo XX iban a realizar las labores agrícolas portando sus armas y dejaban a los niños dentro de una empalizada debidamente custodiada. Otro 11% dijo haber sido esclavizado por sentencia judicial, casi siempre por adulterio, lo que indica que los hombres mayores tal vez utilizaran la ley para deshacerse de los competidores más jóvenes. El agudo negrero Francis Moore escribía desde Gambia en la década de 1730. Toda pena se conmuta por esclavitud, lo que tiene sus ventajas, pues si no hay crimen se lo inventan para lucrarse con la venta del criminal. 7. 2 hombres dijeron a Coelle que fueron esclavizados porque sus parientes habían sido condenados por brujería. Los débiles eran especialmente vulnerables. Alrededor de un 30% de los informantes de Coelle había sido antes esclavos de otros africanos. Los tratantes europeos los preferían porque los consideraban más sufridos y menos propensos a escaparse. Los huérfanos, las viudas, los pobres, los vagos, los irresponsables y los débiles mentales estaban abocados a la esclavitud, al igual que los que desafiaban a los poderosos. Un hombre dijo que había sido vendido por un jefe guerrero porque se negó a darle a su mujer. Un 7% había sido vendido en pago de deudas, la mayoría por deudas de su familia más que por las propias. Ninguno dijo haberse vendido durante una hambruna, aunque era frecuente porque las exportaciones de esclavos solían aumentar en épocas de hambruna.
Un barco obtuvo todo un cargamento ofreciendo comida. Hasta entonces, los esclavos habían sido cautivos, personas raptadas o condenadas por algún delito, o bien privadas de libertad por algún otro medio. Pero los negreros se regían por un principio fundamental. Los esclavos eran una mercancía perecedera. Para obtener beneficios había que venderlos antes de que murieran o, en el caso de los esclavos recientemente capturados y que aún se hallaban cerca de su casa, antes de que escaparan. Los tratantes que compraban esclavos recientes y los transportaban a los centros comerciales podían ser hombres modestos que añadían de modo ocasional seres humanos a sus lotes de telas o rebaños de ganado. Una muchacha igbo raptada fue vendida 6 veces en menos de 200 kilómetros. Sin embargo, como observara un comerciante francés bien informado, por lo general se consideraba a los esclavos un bien valioso que entrañaba riesgos, y a la trata, negocio de reyes, de gente rica y de comerciantes selectos, nunca basada en los tipos inferiores de negros. Entre los comerciantes selectos figuraban los soninke, que transportaban a los esclavos capturados en incursiones a caballo hasta la costa de Senegambia o de Guinea. Delante iban 5 o 6 hombres cantando, todos ellos pertenecientes a la cáfila. A estos les seguían los demás libertos. Luego venían los esclavos, sujetos a la manera usual por una soga alrededor del cuello, de 4 en 4, y un hombre con una lanza entre cada 4. A continuación los esclavos domésticos y, al final de la cola, las mujeres de condición libre 8. Más al sur se hicieron famosos 3 grupos. Los Aro comerciaron sobre todo entre la tierra de los Igbo y el delta del Níger, explotando en especial un oráculo en Arochukwu, cerca del río Cross, del que se decía que se comía a quienes declaraban reos de brujería u otros delitos. En realidad, los vendían río abajo. Los remeros y mercaderes Fovanji recorrían en canoa los 1700 kilómetros del río Congo Central, transportando esclavos hasta los mercaderes Vili de Loango, en el moderno Gabón. Los afroportugueses de la frontera de Angola conducían caravanas tierra adentro, mientras que el comercio interior de otros lugares era monopolio africano, excepto a orillas de los ríos Senegal y Gambia. Los gobernantes también participaban en la trata, aunque como exportadores privilegiados más que como monopolistas. Incluso en Asante y Dahomey, los reinos más autoritarios de la red comercial del siglo XVI, tenían economías mixtas en las que los jefes y los comerciantes privados exportaban junto a los tratantes oficiales. Gran parte de las ventas finales de esclavos a los mercaderes europeos fueron realizadas por mediadores de la costa que se esforzaban por impedir que los blancos penetrasen en el interior, o que mercaderes de tierra adentro llegasen hasta el mar, quizá diciendo a cada uno que los otros eran caníbales. En Senegambia y Guinea Superior esos intermediarios solían ser afroportugueses. Pero, por lo general, eran africanos. El grupo más conocido era el de los mercaderes Ijau del delta del Níger, que se basaban en una institución, la Casa Canoa, que combinaba rasgos de un linaje, una compañía comercial y una facción política, y contaba con esclavos y criados con los que remontaban el río Níger en grandes canoas recogiendo esclavos. Los mercaderes negros de Boni y de Calabar, muy duchos en reconocer y hablar las diferentes lenguas de su propia región, así como las de los europeos, bajan una vez por quincena con esclavos. Jueves y el viernes son sus días de trata. 20 o 30 canoas, unas veces más y otras veces menos, bajan al mismo tiempo. En cada canoa puede haber de 20 a 30 esclavos. Algunos llevan los brazos sujetos a la espalda por varillas, juncos, sogas de hierba u otros ligamentos de su región. Y si se los considera más fuertes de lo común, se los ata también por encima de las rodillas. De esa forma son arrojados al fondo de la canoa, donde yacen con gran pena, y a veces van cubiertos de agua. Al desembarcar, los llevan a los almacenes de los mercaderes, donde los untan de aceite, les dan de comer y los preparan para la venta. 9. Los compradores de esclavos europeos utilizaban 2 métodos diferentes. A veces fundaban factorías, en lo que en realidad era una diáspora comercial de un estilo muy africano. Las autoridades políticas permitían a los europeos establecer asentamientos costeros permanentes para acumular esclavos en espera de un buque. Estas factorías eran caras y solo las fundaron las compañías privilegiadas del siglo XVI allí donde el volumen de esclavos lo requería, como en Dahomey.
Los comerciantes privados seguían otro sistema, el de los barcos, que haciendo navegación de cabotaje recogían solo unos pocos esclavos cada vez, hasta que llenaban los buques. En último término, los africanos controlaban ambos sistemas y todos debían someterse a prolongados y hábiles regateos, facilitados por la hospitalidad, el soborno, las alianzas políticas, el alcohol en abundancia y las relaciones personales entre dos grupos de mercaderes que tanto tenían en común. Los europeos han asegurado a menudo que los africanos se vendían unos a otros por meras bagatelas o por armas. Las bagatelas eran a veces parte del trato, sobre todo en los primeros tiempos. Todavía en la década de 1680, un 40% de las importaciones de Senegambia eran cuentas de vidrio y piedras semipreciosas. Los europeos vendían en África los mismos productos que vendían a los colonos americanos. Al menos la mitad de las importaciones de África Occidental durante los siglos XVI fueron telas, en principio procedentes de la India o de algún otro país africano y, posteriormente, sobre todo de Europa. El hierro y el cobre en bruto eran también importantes, al igual que las conchas de caurí, que servían de moneda, en la ensenada de Benín. En el siglo XVI se sumaron a las telas otras mercancías que formaban alrededor del 10% de las importaciones totales. Alcohol, tabaco, diversos tipos de manufacturas, fundamentalmente piezas de metal, armas de fuego y pólvora. Los europeos del norte empezaron a vender armas de fuego en cantidades importantes a finales del siglo XVI, cuando los mosquetones de chispa permitieron a los reinos de Costa de Oro y la ensenada de Benín rearmar a sus fuerzas. Un siglo después, el África subsahariana importaba cerca de 200.000 mosquetes al año. El eclecticismo y la competitividad de las sociedades africanas hicieron que las mercancías importadas por los comerciantes europeos resultaran fatalmente atractivas. Ninguna de ellas era esencial, excepto las armas de fuego, pero muchas acabaron siendo bienes de consumo tan valorados como para instigar a los gobernantes africanos y a muchas personas corrientes a vender a otros africanos con los que no se sentían obligados, del mismo modo que los venecianos y genoveses de la Edad Media habían vendido a otros europeos a los musulmanes. Algunos africanos se opusieron, y no necesariamente por motivos morales. Varios de los pueblos que no estaban organizados en reinos se negaron a participar en la trata de esclavos. Benín cerró su mercado, el rey Afonso del Congo puso en entredicho los beneficios de este comercio, y se contaban relatos acerca de gente que ayudaba a escapar a los esclavos. Dada la preocupación de los africanos por aumentar su número, resultaba incongruente vender a las personas, una especie de broma de mal gusto. Lo hacían porque había una brecha entre los intereses individuales y los colectivos, ya que los hombres pudientes vendían esclavos para adquirir bienes con los que atraían a más seguidores personales. Vendían a gente con miras a ganarse a más gente. Cuando terminaba el regateo y el esclavo había pasado a manos de su nuevo propietario europeo, lo primero era marcarlo a fuego, lo que sucedía cada vez que cambiaba de dueño. Lo segundo era cargar al esclavo en un buque rumbo a América, antes de que muriese. Carecemos de estadísticas fiables sobre las tasas de mortalidad antes del embarque. Joseph Miller ha estimado que de cada 100 esclavos que se exportaban desde Angola en las últimas décadas del siglo XVI, 10 quizá murieran durante la captura, 22 camino a la costa, 10 en las ciudades costeras, 6 en el mar y 3 en América antes de empezar a trabajar, con lo que se reducía a menos de la mitad el número final de los aptos para trabajar como esclavos 10. A finales del siglo XVI, las cifras se elevan. Los esclavos de Gambia costaban al menos 5 veces más en la costa que en su lugar de captura en el interior. No podemos precisar más, pero el tiempo pasado en los centros costeros de confinamiento o a bordo de un buque en espera de zarpar entrañaba muchos riesgos, como son enfermedades, suicidios e intentos de fuga. Cuando nuestros esclavos están a bordo, les ponemos grilletes de 2 en 2 mientras estamos en el puerto, y a la vista de su tierra, por si intentasen escapar, o amotinarse, les damos de comer 2 veces al día, porque es el tiempo en que están más propensos a amotinarse, al estar todos en cubierta.
Durante ese tiempo todos los hombres que no están ocupados distribuyendo vituallas o acomodándoles, sujetan sus armas, y algunos acercan cerillas encendidas en los grandes cañones, cargados con cartuchos, hasta que se terminan de comer y se vuelven a sus cuchitriles entre cubiertas 11. El momento de hacerse a la mar era traumático. En el diario de un marinero se afirma: los esclavos han estado agitados toda la noche. Sentían el movimiento del barco. Nunca había oído un alarido así, semejante al de los pobres locos del manicomio de Bedlam. Los hombres agitaban sus cadenas haciendo un ruido ensordecedor 12. Muchos africanos del oeste se angustiaban enormemente porque creían que los europeos eran criaturas del mar, caníbales de la tierra de los muertos, y que el cuero negro de sus zapatos era piel de africanos, que el vino tinto era sangre africana, y que la pólvora eran huesos de africanos quemados y molidos. Estos miedos proliferaban en Mozambique y entre los pueblos expuestos a la trata de negros sahariana. Pero los esclavos de amos africanos occidentales eran, asimismo, capaces de una violencia desesperada, sin desechar el suicidio o el asesinato, nacida del honor ofendido y del amor a la libertad. Debió de haber revueltas en aproximadamente el 10% de los viajes de barcos negreros, y en cada una de ellas morían una media de 25 esclavos. La probabilidad de morir era unas 4 veces mayor que las posibilidades de liberación, pues de las 369 revueltas cuyo fin conocemos, solo tras 12 parece que alguno de los cautivos regresó libre a África. En conjunto, puede que menos de un esclavo de cada 1000 exportados recuperara la libertad antes de llegar a América. Las dos revueltas más conocidas fueron las que tuvieron lugar en el Marlborough, en 1752, y en el Regina Coeli, en 1858. Escaparon 270 esclavos de cada uno de estos barcos tras hacerse con el control de la embarcación cuando estaba cerca de la costa. Las revueltas eran más comunes en los barcos que zarpaban de Senegambia y la Costa de Oro, lugares donde los esclavos compartían fuertes tradiciones de honor militar y de donde procedía el mayor número de mujeres cautivas que tenían mayor libertad de movimientos en las naves 13. No es que nadie tuviera mucha libertad en una tumba, como llamaban los portugueses a los barcos negreros de la época. Los barcos negreros franceses medían un promedio de 20 metros de eslora por 6 metros de manga, y transportaban a unos 300 esclavos. En 104 buques medidos entre 1839 y 1852, el promedio de espacio por esclavo era de 0,4 metros cuadrados. Los índices de mortalidad dependían del puerto de embarque, de la duración del viaje, unos 2 o 3 meses de media en el siglo XVI, pero, a veces, mucho más, y de las epidemias, normalmente de disentería, viruela o escorbuto. Aproximadamente el 12% de los esclavos embarcados hacia América entre 1519 y 1867 murieron en la travesía 14. Los tiburones solían seguir a los barcos durante un mes. De los relatos de esclavos que habían sobrevivido a la gran travesía, destacaban por lo general 3 recuerdos. El ambiente repulsivo de los alojamientos de esclavos entre ambas cubiertas, en los que a veces no ardía ni una vela, la brutalidad de la tripulación y, sobre todo, la sed, porque el agua era un recurso escaso. La ración normal solía ser de 1 litro al día por cabeza. Olaudaequiano, raptado en tierras de los Igbo a la edad de 11 años y vendido a negreros británicos en 1756, nos ha legado la más estremecedora de las descripciones. La estrechez del lugar y el calor del clima, añadidos al número de los que íbamos en el barco, que iba tan abarrotado que apenas disponíamos de sitio para darnos la vuelta, nos ahogaban. Sudábamos copiosamente, de modo que pronto el aire se volvió irrespirable, y el olor, repugnante. Los esclavos se enfermaban y algunos morían. Esa mísera situación se veía agravada por el roce de las cadenas, que se volvía insoportable, y por la suciedad acumulada en las inevitables tinajas, en las que se solían caer los niños, corriendo el riesgo de ahogarse. Los gritos de las mujeres y los gemidos de los agonizantes dotaban a la escena de un horror apenas concebible. 15. Consecuencias demográficas. Las poblaciones africanas, preocupadas a lo largo de toda su historia por la necesidad de incrementar su número, acusaron con fuerza el impacto demográfico del comercio de esclavos. Por desgracia, es un tema difícil de investigar.
No solo es incierto el número de esclavos exportados, sino que tampoco disponemos de datos fiables sobre la pérdida de vidas antes del embarque, ni tenemos datos globales sobre la población de África Occidental cuando comenzó la trata de negros. Ignoramos si la población estaba creciendo y a qué ritmo, o cuánto podría haber crecido si la trata de esclavos no hubiera tenido lugar. Algunos historiadores, como Patrick Manning, han construido modelos del proceso demográfico en cuestión, pero muchas de las cifras no pasan de ser meras conjeturas. Manning partió de datos del censo de 1931. Asumió un crecimiento natural, o intrínseco, de población del 0,5% anual en los siglos anteriores. Adoptó las cifras de la exportación de esclavos puestas al día por Curtin, y llegó a la conclusión de que en la